Hola, hola amigos de YouTube, mi nombre es Laura y para los que no me conocen soy una extranjera viviendo en Rusia. Estudio medicina, estoy en el segundo semestre. En este video les explicaré consejos, tips acerca de cómo es aprender ruso en un año y los tips o tal vez consejos que me hubiera gustado saber a mí antes de venir a este país acerca de cómo es la preparatoria, cómo aprender ruso y cuáles son algunos de los métodos en los que ellos nos enseñan. Entonces nada, espero que les guste este video. Si les gusta, quédense hasta el final y denle like a este video. Vamos a darle. ¿Qué es la preparatoria? La preparatoria es el año en el que aprendes el idioma o en el que te dan una guía para los conocimientos básicos que necesitas saber de acuerdo a la carrera que necesitas. Por ejemplo, en mi caso, estoy estudiando medicina. Entonces en la preparatoria me empezaron a guiar acerca de las materias que necesitaba en la universidad. Por ejemplo, biología, química, física, matemática y ruso. En los primeros 2 meses te empiezan a explicar todo lo que es acerca del ruso, pero te tratan como niño porque literalmente ellos como que te empiezan a enseñar cómo suena cada vocal. Entonces lo que hacen es que te explican: la A suena A, la B suena B, la V suena V. Y así hasta que vas avanzando y te aprendes el abecedario. Entonces te empiezan a explicar todo esto, te enseñan a leer y es muy bonito porque el primer año en el que tú llegas, pues en mi caso yo sabía leer, pero pues estaba muy flojita por lo que les conté en mi primer video. Si aún no lo han visto, vayan a verlo. Y cuando llegué como que los profesores te empiezan a explicar a leer, entonces tú empiezas a ver cada letrero que hay en la calle, cada letrero que hay por toda la ciudad y quedas como que wow, aquí dice tal cosa, aquí dice lo otro. Empiezas a traducir y empiezas a tener más conocimientos, más palabras y le empieza a quedar más vocabulario. Después de que pasan aproximadamente 2 o 3 meses en los que te enseñan solamente el idioma ruso, empiezan a meterte clases de un ruso que se llama ruso profesional. En el ruso profesional lo que hacen es que te empiezan a meter pequeñitas palabras de todas las materias que necesitas para la medicina, pero materias básicas como qué es la célula, qué es un átomo, qué es un oxígeno, qué es un óxido, qué es un peróxido y todos los conocimientos muy básicos que necesitas. Entonces empiezan a meter vocabulario, un poquito de teoría. Esto va aproximadamente desde el 3er mes. Cuando ya sabes más o menos un poco, tienes un conocimiento previo de estas materias, te empiezan a meter materias como biología, química y física. Eso fue en mi caso, que estudié medicina. Para las personas que estudiaban economía, relaciones internacionales, obviamente tenían diferentes tipos de materias, que si ciencias sociales, literatura, historia, pero en mi caso eran química, biología, física, matemática y ruso. Entonces te empezaban a dar clases acerca de cómo era el ruso, cómo era la biología en Rusia, en ruso, cómo era la química en ruso, cómo eran cada uno de esos conocimientos que necesitas saber para la universidad, para que cuando llegues a la universidad tengas vocabulario técnico acerca de estas materias. Entonces en química te empiezan a hacer repasos, te empiezan a enseñar cómo se leen los símbolos de la tabla periódica, cómo te empiezan a explicar todo acerca de la química y también ecuaciones, y ahí vas conociendo el método de estudio de los rusos. Cuando entras en la preparatoria, por lo general te enseñan cómo es la costumbre rusa. Entonces te llevan a excursiones, las profesoras son muy lindas contigo, incluso tengo amigos que los han llevado a excursiones, que sea a otra ciudad, que sea un parque. A mí me llevaron a conocer lo que era como museos rusos, iglesias, costumbres. Mi profesora hablaba un poquito de español y un poquito de inglés, pero pues realmente ella nos explicaba más que todo, casi todo en ruso. ¿Cómo es la selección de grupos o salones durante la preparatoria? Eso depende mucho de la época del año en el que llegues o si en el momento en el que llegas hay suficientes personas para distribuirlos en grupos. Por ejemplo, en mi caso yo llegué aproximadamente con 50, 60 chicos de Colombia, entonces pues claro, yo llegué y empecé mis clases
en una semana después de que llegué. Pero conozco casos de chicos que viajaron solos o viajaron 2 o 3 personas con una empresa. Entonces, pues claramente a ellos les tocó esperar un poco más a que llegaran más personas para estudiar en esos grupos. Para continuar un poco con lo académico respecto a la preparatoria, el año de la preparatoria o el tiempo que vayas a hacer se divide en 2 lapsos o 2 semestres. Durante estos 2 lapsos te hacen 2 exámenes, uno que es al final del curso y uno que es a la mitad del curso. ¿Cómo son estos exámenes? Estos exámenes dependen mucho de la profesora o la maestra que te corresponda. Por lo general siempre son profesoras porque, pues como ya saben, como es un dato muy común, en Rusia hay más mujeres que hombres, por lo de la guerra y toda la historia de este país. Así que yo personalmente veo más profesoras en la preparatoria y solamente en la universidad, ya en la carrera, medicina, pues no sé cómo serán otras carreras, he visto profesores hombres. En la preparatoria los exámenes depende la dificultad de acuerdo a tu profesora. Por ejemplo, mi examen pues no fue tan difícil y se dividía en 3 partes. Se dividía en lo que era hablar, se dividía que era como que contabas una historia, porque durante todo el lapso te van haciendo contar historias y escribirlas acerca de tu país, de tus amigos, de todo lo que te gusta para que así empieces a coger vocabulario. También es muy importante reconocer que la forma en la que aprendas ruso depende mucho de tu aprendizaje por ti mismo y el esfuerzo que tú le pongas, porque hay profesores que son muy blandos y de esta manera hacen exámenes más fáciles porque ellos reconocen que somos extranjeros, que se nos dificulta, entonces lo que hacen es como que acoplan el examen para que sea un poco menos riguroso o menos difícil. Como también hay profesores que te ponen a estudiar días y días antes del examen porque son profesores que son un poco más estrictos, entonces eso depende mucho de la profesora que te corresponda. Una de las desventajas cuando yo estudié mi preparatoria fue que en cuanto a las profesoras de ruso, como son tantos estudiantes extranjeros, a veces como que se acababa la disponibilidad de profesores para ciertos grupos. Entonces conozco casos de amigos que duraron que si un mes, mes y medio, 2 meses, tal vez sin profesora de ruso. Obviamente ellos continuaban con sus clases de las otras materias, pero quizás les faltaba una profesora de ruso o no tenían de tiempo completo una profesora, sino una suplente. Pero entonces muchos de esos grupos o de esos amigos que conozco no estudiaban por su cuenta, entonces claro, se les dificultó a la hora de presentar el examen o a la hora de entrar a la universidad, como que tenían más dificultades. Por eso les recalco, y es muy muy importante, que tienen que estudiar también por su cuenta, conocer lo que ustedes necesitan saber, dificultades y también pues las virtudes que tengan, en especial con lo del idioma. ¿Qué más les puedo contar? Dependiendo de la época del año que llegues, te pueden tocar diferentes tipos de profesores. Hay profesores que son estrictos y hay profesores que no son tan estrictos. En mi caso me tocó una profesora que era muy amigable, muy cordial, entonces como que ella, si tú no hacías la tarea, te daba la oportunidad de que hicieras la tarea para la próxima clase. Pero tengo amigos que les tocó con profesoras súper estrictas, entonces les pedían la tarea para la clase, entonces si tú no la llevabas, como que se enojaban o empezaban a decirte como que bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo acá? ¿Por qué no estudia? Una vaina, la otra. No todas las profesoras saben inglés, por lo general acá en Rusia la gente no es que hable mucho inglés o español, entonces te empiezan a enseñar el idioma desde cero y tienes que empezar a prestarle atención al idioma desde que llegas. A los rusos hay algo que les encanta mucho y es que ellos tienen muy en cuenta la forma en la que tú participas en este país. Por ejemplo, los fines de semana se hacen diferentes eventos, como aquí les llaman como conciertos, y en los que muestran diferentes cosas. Por ejemplo, en 3 ocasiones yo bailé, hice bailes típicos, canté, incluso yo tuve un baile en el que participé con mi profesora y fue así como un super show. Por acá les dejaré un video. Y empiezan a subirte puntos en algunas materias porque participes en actividades como estas. Hay actividades de deportes, hay actividades de poemas, hay actividades en las que te llevan a otros colegios de niños a mostrarles cosas sobre tu país.
¿Qué consejos les podría dar para que les vaya muy bien en su preparatoria, para que conozcan un poco más de este idioma? Es que cada día intenten superarse más. Por lo menos a mí me tocó muy duro porque, pues, como ya conocen todo este tema de la cuarentena, las clases online, entonces digamos que la forma en la que yo practicaba era un poco con menos intensidad a la que tal vez ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces les recomiendo que cada día se aprendan, no sé, 5 o 10 palabras, se propongan ustedes mismos, a que cada día traten de, si hoy me aprendí 3 preguntas, mañana me voy a aprender 4, pasado mañana 5, y que aprendan a conocer mucho cosas, curiosidades, todo lo que les llama la atención acerca de este idioma. Igualmente haré videos sobre tips, cómo aprender ruso, más fácil, más difícil. Y para concluir un poco todo este tema de las preparatorias, acá en Rusia, cuando terminas la preparatoria te hacen como una celebración o una pequeña graduación, pero desafortunadamente yo no la tuve. Yo reclamé mi diploma en el decanato por todo ese tema del coronavirus y esto y lo otro, pero espero que ustedes sí la tengan. Y esa es la otra cosa, que te dan un certificado en el que dicen que hablas ruso, lees ruso y entiendes el ruso. Es nivel A2. Y nada, chicos, espero que les guste este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Háganme saber qué dudas tienen sobre Rusia, qué les gusta de Rusia, qué les llama la atención de Rusia, todo lo que quieran saber, déjenlo en la cajita de comentarios. Y si tienen más dudas acerca de la preparatoria y todo lo que les gustaría saber acerca de Rusia, déjenmelo saber. No olviden que estoy subiendo video todas las semanas, y si no han visto mis primeros videos, los invito a que los vean. Gracias.